a cerrarlo, el tema Milei, por favor, por hoy, con una pequeña. Hay un logro absolutamente admirable que yo creo que sí debe destacarse por parte del señor Milei, y es el haber conseguido que la gente compre 35% menos medicamentos en Argentina en solo 3 meses. Esto evidentemente significa que los programas de sanidad de Milei han sido tan eficaces que han logrado que la gente no tenga la necesidad de adquirir estos medicamentos, que tenga una salud mucho más firme, mucho más sólida en toda la Argentina. Ok. No, me están diciendo por el pinganillo que no es eso. Es que los medicamentos han aumentado en un 157%, según dicen unas organizaciones como el Centro de Economía Política Argentina, que suena como una organización profundamente marxista, y precisamente por ese 157% más la inflación del 80% en el lapso diciembre-febrero de este bonito año de 2024, ha llevado a que la gente pues no tenga dinero para comprar sus medicamentos. Entonces el 35% de los medicamentos que se compraban antes de diciembre pues ya no se ha comprado después de febrero. ¿Por qué? No porque la gente tenga mayor salud, sino porque la gente no puede pagarlos. Repito, los remedios subieron un 157% por encima de la inflación de diciembre-abril, que representa un 80%. El consumo de medicamentos registró una fuerte caída durante los últimos meses. La venta de remedios de venta libre cayó, los de venta libre, registró una baja del 35%, mientras que los recetados, que ya es otra historia, cayeron un 20%. La desregulación del sector farmacéutico propuesta por el gobierno de Javier Milei tuvo un fuerte impacto sobre los precios de los remedios. Hombre, se supone que no, que el mercado regula esto para que todos los enfermos tengan sus medicamentos, ¿no? ¿O no? Entre los 10 productos que más aumentaron en los últimos 6 meses se encuentran el Ibupirac, 600 miligramos, uno de los antiinflamatorios no esteroideos más utilizados para combatir dolores y fiebre, que también la gente los marxistas son muy comodones. Ay, que no quiero que me duela. ¡Te duela! Aumentó solo el 548%, nada grave. La aspirina Prevent, un antiagregante plaquetario utilizado para reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, angina de pecho, angioplastia coronaria, ACV no hemorrágico, aumentó 564%, según el informe de la Comisión de Economía Política Argentina. Pues remarcado, absolutamente descontrolado, porque vive el libre mercado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que los que no lo pueden pagar se mueran. Eso es bueno, ¿no? Sí, aumenta el Producto Interno Bruto per cápita, al haber menos cabezas, menos cápitas, pues aumenta el PIB. Eso es importante, eso es útil, eso es bueno. El aumento de los valores de los medicamentos, dice un señor de un sindicato, creo que de un sindicato Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, creo que es, sí, dice que el gasto de fármacos representaba antes de diciembre el 20% del ingreso de los trabajadores activos y el 40% de los pasivos. Ahora los remedios se encarnan un total del 28% y el 50%. También es un aumento de un 30%,
30% tampoco no es para tanto, ¿no? Para menos, ni siquiera el 30%, 20 y tantos por ciento de aumento, del 20 al 28%, pues sí hay. El 40 al 50, pues es un 20% del 40, pues sí, un 20% del 40 son 10, 50%. Bueno, en el caso de los jubilados, aunque PAMI, que me imagino que es una de estas cosas rojas malvadas que ayudan a la gente a comprar sus medicamentos, robándole a otros que son como Milei, hay muchos que no los cubre y eso posibilita la lamentable y reiterada escena que debemos presenciar en las farmacias cuando una persona se retira sin haber podido comprar su medicamento. Y diría un libertario como Milei, ¿y a quién coño le importa que no pueda comprar su medicamento? Haber trabajado, haber estudiado economía, ser presidente de la República. Son gente vaga que no quiere trabajar, que solo quiere que el Estado la mantenga, que se mueran y aumenta el Producto Interno Bruto per cápita.